tal? Bona nit. Dijous 30 de novembre. Ja no queda res per a l'època més màgica de l'any, el Nadal, una època en la qual reunir-nos amb els nostres sers estimats i les nostres famílies, famílies com les dels Borgia. I és que tots hauran sentit parlar d'ells, una noble família valenciana que a la fi del segle XV va estar a punt de sometre mitja Itàlia al poder de la Santa Seu i convertir-la en una pseudomonarquia hereditària, una saga familiar que va tractar d'obtindre el control de l'Itàlia renaixentista a través del suborn, l'extorsió i també la tortura. Una història, la dels Borgia, que va inspirar treballs com el tractat polític de Maquiavelo, El Príncipe i El Padrino de Mario Puzo. Bé, pues ara és un altre autor, valencià, l'encarregat de portar fins als nostres dies a esta família tan polèmica, y ese no es un altre que Juanjo Braulio. Muy buenas noches. Hola Penélope, buenas noches. Oye, muchas gracias por estar aquí con nosotros para hablarnos de esta familia valenciana, tan conocida por todo el mundo, pero bueno, tan desconocida a la vez, ¿no? Tan conocida y tan desconocida por nosotros mismos, también por los valencianos, que a pesar de que les Corts Valencianes pues, están, su sede es el Palau d'Esborcha, y también pues, en Gandía está el magnífico Palau Ducal y se conserva, sin embargo son grandísimos desconocidos, a pesar de que ningún valenciano, ni yo me atrevería a decir que ningún español, ha llegado tan lejos y tan alto como lo hizo Rodrigo de Borja, Alejandro VI, y más al considerar de dónde venía, porque era, como tú has dicho en la introducción, una pequeña familia, una familia de la pequeña nobleza valenciana de Xàtiva, que eso quiere decir que eran poco más que labradores ricos, ¿no? Era tal, que a través de la educación, básicamente, es decir, porque consiguieron llegar a la universidad y a partir de ahí, pues se hicieron con el máximo poder de la Europa del a caballo entre los siglos XV y XVI. Vamos a destripar un poquito solo, la novela. Y lo vamos a hacer con esta frase: no hay sensación más embriagadora que la del poder, ni poder más auténtico que el que se ejerce sobre la vida y la muerte de otros. Mandar, escribir y matar son las mejores cualidades del principal protagonista de la novela, en El nombre del poder, y ese no es otro que Miquel de Corella, ¿no? Él era Corella. De Corella. Era la mano derecha, ¿no? Era más que eso. Miquel de Corella es un personaje real que yo he ficcionado. Se sabe poco de él, pero lo que se sabe de él es fascinante. Blasco Ibáñez identificó en una novela que tiene sobre los Borgia también, que se llama Los pies de Venus, lo identificó como un bastardo del conde de Cocentaina, que en la Valencia de aquel tiempo era el lloctinent del rey Juan de Aragón, del padre de Fernando el Católico. Para entendernos, el lloctinent era el gobernador en nombre del rey, y él era un bastardo de esa familia, ¿no? Como muchos otros hijos de nobles valencianos, emigró a Italia, emigró a Roma para ponerse bajo la protección del entonces cardenal Borja, Rodrigo de Borja, que llevaba en Italia desde los 18 años, pues para buscar fama y fortuna, como muchos otros. Y allí en Italia se convirtió en el verdugo personal primero de Alejandro VI y después, y sobre todo, de su hijo César Borgia. Su historia, además, continuó siendo, se le atribuyen más de una docena de asesinatos políticos por orden de los Borgia, y terminó sus días, cuando los Borgia cayeron, terminó sus días primero hecho prisionero por el Papa Julio II, que fue el archienemigo de los Borgia durante toda su vida, y después lo sacó de la cárcel nada más y nada menos que Maquiavelo, porque eran amigos personales, y Maquiavelo lo contrató para organizar el ejército de la ciudad de Florencia, y a Miquel de Corella le perdemos la pista en Milán hacia 1508, cuando es asesinado en circunstancias poco claras. Era clérigo, porque había sido nombrado párroco de la iglesia de Santa Catalina, de aquí en Valencia, con 8 años, cosa que era bastante habitual en esas cosas, ¿no? Es decir, el propio César Borgia fue nombrado obispo de Pamplona con 14, arzobispo de Valencia con... Uno de los bastardos de Fernando el Católico también fue... Exacto, ¿no? Exacto, era con 7 años, fíjate, lo hicieron arzobispo de Zaragoza, ¿no? Como parece ser que era de pequeña envergadura, ¿no? En Italia y
y además era cura, ¿no? Pues todos los curas en Italia son Don, y le llamaron Don Micheletto, que sería como Don Miguelito, porque era chiquitín, ¿no? Lo que pasa es que era muy diestro con un instrumento, un artilugio de su invención, que se llamó el capio valentino, en italiano, el lazo valenciano, que era como una especie de dos trozos de madera con una tira de cuero que se ponía sobre el cuello de la víctima y le partía las vértebras, de manera que alguien de poca envergadura y poco fuerte, como era él, podía asesinar a alguien en segundos. Esto lo toma de su última, la última madre, ¿no? Sí. Que llamas en la novela. Juanjo, ¿se sabe todo sobre los Borgia o tú, conforme has ido indagando, porque el proceso de documentación ha sido costoso y grande, has ido descubriendo cosas que ni tú mismo, apasionado de los Borgia, conocías? Efectivamente. A ver, los Borgias conforman casi una rama de la historia que podríamos calificarla la borgiología, porque están estudiadísimos. Pero curiosamente, a pesar de la gran cantidad de documentación que se tiene sobre ellos, hay tantas preguntas como respuestas, hay tantas preguntas sin contestar como respuestas. Para empezar, ni siquiera se sabe a ciencia cierta si los 4 hijos famosos del Papa Alejandro VI, es decir, Juan, César, Lucrecia y Jofré, eran hijos biológicos suyos o eran unos familiares cercanos, unos sobrinos. A efectos políticos, que son los que nos interesan, a efectos del poder, sí, eran sus hijos, porque con ellos intentó formar una dinastía, formar un principado Borgia. Que fueran sus hijos biológicos no está tan claro. Hay historiadores que dicen que sí, hay historiadores que dicen que no. Lo que sí que es evidente, esto no implica ningún intento de blanquear al Papa Borgia, porque se sabe que tuvo hijos. Entonces, y los historiadores no se ponen de acuerdo en el número, entre 7 y 9 se barajan esos números. Antes de que alguien se escandalice porque un papa tuviera hijos, hay que decir que el inmediato antecesor de Alejandro VI, que fue el Papa Inocencio VIII, Giambattista Cibo, los romanos, que son muy guasones, y tuve la oportunidad de vivir con ellos unos meses en Roma para documentarla y sé de lo que hablo, le llamaban padre de la patria, porque literalmente lo era, ¿no? Era una especie de Julio Iglesias de la época. Pues sí. ¿Vale? Oye, de hecho, Inocencio VIII llegó a oficiar él mismo la boda de su hijo mayor en el Vaticano, es decir, el cura casando a su propio hijo, ¿no? Hoy en día eso es impensable, la Iglesia, pero en aquella época hay que... No podemos comparar la Iglesia católica del siglo XXI con la del siglo XV y XVI, porque no tienen nada que ver, ¿no? En el nombre del poder, una novela que nos llevas hacia esa Italia renacentista, lo hemos estado hablando fuera de cámara, ¿no? Cómo los papas mandaban crear esas esculturas maravillosas, esas cúpulas estupenda con esos frescos maravillosos, pero a la vez tenían ese brazo ejecutor, ¿no? Que en este caso era Miquel de Corella. Siempre lo hacía, él no era el responsable, él solamente acataba órdenes. Ahí vamos por partes. El Renacimiento es fascinante por eso, ¿no? El Renacimiento se parece mucho a nuestra época de hoy en día, a pesar del océano de tiempo que ha pasado, ¿no? Porque es un momento en que los historiadores llaman fractal, un momento en que el mundo viejo muere y el mundo nuevo todavía no ha terminado de nacer. Y estamos en esa época en la que los dos mundos coinciden. En el Renacimiento, uno de los personajes del propio Corella en la novela, que es el narrador, dice: estoy viviendo una época extraordinaria, una época en la que un escribano y una imprenta es capaz de hacer más daño que un batallón de ballesteros gascones. Estoy viviendo la época en la que un trozo de metal así de pequeñito, disparado con un arcabuz, derriba a un caballero borgoñón forrado de hierro de arriba abajo, cosa que hacía 30 años no se podía, ¿no? Es una época en la que un marino genovés dice que se puede llegar a las Indias navegando hacia el otro lado y se encuentra un nuevo mundo. Todos esos cambios cambiaron la sociedad para entonces. Nosotros vivimos una época en la que hace 50 años era una película tardaba 3 meses en ser estrenada de un país a otro, y ahora la vemos el mismo día del estreno. Las nuevas tecnologías nos han hecho conectar el mundo de una manera como nunca antes lo habíamos visto, y la cultura ahora mismo florece, hay mucha más oferta cultural ahora que nunca en la historia, y pasaba lo mismo en el Renacimiento, era ese mismo movimiento, y sin embargo también tenían sus fantasmas y sus demonios, ¿no? Es decir, en su caso fue la sífilis, una enfermedad nueva que llegó del Nuevo Mundo,
que empezó a matar gente y no sabían por qué, y nosotros venimos de el año 20, en la que una pandemia nos ha obligado a aplicar un remedio medieval, que era quedarnos en casa, quedarnos encerrados, es decir, el mismo remedio que aplicaron ellos para intentar atajar la sífilis o la peste negra cuando a ellos les... Es decir, una sociedad que se creían casi dioses, ¿vale? Y sin embargo... eran muy mortales. Y eran muy mortales. Eran muy mortales. Y en el caso de todas las grandes obras artísticas del Renacimiento, ¿no? Pues desde la Capilla Sixtina, el David de Miguel Ángel, las cúpulas de Brunelleschi, todas estas cosas que, pues bueno, aquella gente no es que fuera con el síndrome de Stendhal todo el día enchufado, ¿no? Aquello eran símbolos de poder, es decir, se hacían con un motivo y un propósito que era aumentar el prestigio y decirle a la gente normal, pues mira, soy el Papa de Roma o soy Lorenzo de Medici y fíjate lo que puedo hacer. Tampoco es tan distinto. Sí, no, hoy en día estas cosas también suceden, lo podemos traer hasta nuestros días. Y era una época extraordinaria, como extraordinaria era una gran, no desconocida, sino vilipendiada, denostada, la han arrastrado por el suelo y han dado una versión de ella que por lo visto no es tal, que es Lucrecia Borgia. Sí, Lucrecia Borgia es probablemente junto a Cleopatra una de las mujeres más vilipendiadas de la historia, más insultadas y además sin motivo alguno. En Lucrecia centraron los enemigos de los Borgia prácticamente toda su inquina, la acusaron de ordenar el asesinato de su segundo marido, de forzar la anulación de su primer matrimonio con el conde de Pésaro, al cual le acusaron, eso no fue ella, fue su padre, que es decir, como querían anular el matrimonio y el hombre no se dejaba, pues lo acusaron a la vez de ser impotente y homosexual, a la vez, ¿no? para anular el matrimonio. Le acusaron también de mantener relaciones sexuales primero con su padre, el Papa, después con su hermano César, todo básicamente porque era un blanco muy fácil, a pesar de que era una princesa renacentista educadísima, educadísima. De hecho, ha sido la única mujer en la historia que fue legalmente papisa. En octubre de 1501, en el otoño de 1501, el Papa Alejandro tuvo que salir de Roma y la dejó como gobernadora de la Santa Sede en cuestiones civiles, digamos, no las eclesiásticas, porque evidentemente ella, por su condición de hembra, y estoy utilizando el término de la época, ¿no? Por su condición de hembra, no podía firmar una bula ni absolver los pecados de nadie, pero todo lo que fue la administración vaticana estuvo en sus manos durante 2 meses. Y después, con su tercer marido, con el duque de Ferrara, Alfonso de que estuvo en guerra todos los años de su matrimonio, ella fue la gobernadora de Ferrara, la creadora del primer hospital de Ferrara, del primer orfanato, de las primeras escuelas públicas. Tanto es así que cuando murió, su entierro en Ferrara fue multitudinario y en su tumba en Ferrara el título que tiene es Madre del Pueblo. Fíjate. Algo parecido a Lady Di en nuestros días, algo parecido también a Eva Perón en su momento. Exactamente, y murió, por cierto, con 36 años después de 11 partos. Es que, claro, en aquella época las mujeres eran mujeres valientes, mujeres con mucho coraje, mujeres... Las que llegaban, ojo, que no eran todas, ¿no? Claro, pero eran mujeres educadas justamente para traer hijos al mundo, para afianzar, ¿no? Esas... Sí, para perpetuar las dinastías. Exacto, ¿no? Y también para crear alianzas con tantas otras familias. De todos los personajes Borgia, ¿cuál es el que a ti más te llama la atención, el que a ti más te gusta? A ver, evidentemente les tengo cariño, ¿no? Porque llevo muchos años viviendo con ellos, les tengo cariño y además creo que los valencianos y los españoles en general podemos... la mina de los Borgia es casi inagotable, ¿no? Es decir, podrían ser tranquilamente nuestros Tudor. Es decir... Fíjate que no fueron profetas en su tierra, no, salir fuera de las fronteras y no se llevaron hispanas. Y después pues también la historia española los trató mal, ¿no? Es decir, porque por ejemplo Alejandro VI y Fernando el Católico no se llevaron bien nunca. Nunca, jamás. Nunca se llevaron bien. Después, la monarquía hispánica católica no llevaba bien eso de unos papas que tenían hijos que intentaron taparlos. Después el franquismo, pues imagínate, tener 2 papas españoles, los 2 únicos papas españoles que ha habido, Calixto III y Alejandro VI, nunca hizo nada porque, claro, no encajaban, ¿no? No encajaban en la mentalidad de lo que tenía que ser un papa, ¿no?
En el caso, creo que al que le tengo especial cariño es al propio Alejandro VI, ¿no? Es decir, Alejandro VI, que es una personalidad extraordinaria, es decir, de cómo el hijo segundón, porque era el segundo hijo de un pequeño noble de Xàtiva, llega hasta donde llega, ¿no? Es decir, su tío Calixto III lo nombró cardenal con 19 años y vicecanciller. El vicecanciller de la Iglesia en aquella época era una especie de vicepapa, era el jefe de la burocracia vaticana, digamos. No le debió hacer nada mal porque los 5 papas siguientes a su tío lo mantuvieron en el cargo. Fue vicecanciller durante 30 y tantos años, hasta que en 1492 fue elegido papa. A él se debe, por ejemplo, que los reyes católicos se llamen así, porque es una bula de él el que los nombra reyes católicos en premio por la conquista de Granada. Si América Latina hoy habla castellano y portugués, es gracias a las bulas alejandrinas donde él establece qué coronas van a evangelizar las nuevas tierras descubiertas, ¿no? Sus reformas en la administración vaticana y en la creación del ejército pontificio que puso al cargo de su hijo César, ¿no? como gonfaloniero, ¿no? y capitán general de la Iglesia, permitió a los papas ser los señores de la Italia central hasta la unificación italiana en 1800 y pico, a mediados del siglo XIX. Es decir, la obra de Alejandro VI es mucho más grande. Es muy extensa. Y, curiosamente, otros papas como Julio II, como Clemente VII, otros papas renacentistas han pasado a la historia como los grandes mecenas y el pobre Alejandro VI ha pasado a la historia como un criminal. Eso no quiere decir que, aunque sea... Los Borgia, yo digo que son muy valencianos porque se parecen mucho a las Fallas. Y explicaré el chiste. Porque su poder duró, o sea, su epopeya duró 50 años. Desde 1455, cuando es elegido Calixto III, hasta 1508, que es cuando César Borgia muere en Navarra, ¿no? en la Barranca Salada de Viana. Fueron 60 años cortos. Fueron tremendos, grandes, inmensos, terribles y efímeros. Fue aquello y desaparecieron. Es decir, casi una mascleta. Yo me voy a quedar con que los Borgia no fueron criminales, solamente fueron políticos. Hay que entender la política de entonces, no la política de hoy en día, que también se toman decisiones muy parecidas a las de entonces en cuanto a alianzas. No se mata a nadie, exacto, en cuanto a alianzas se parece mucho, pero bueno, no fueron criminales, era la política de aquel entonces, hay que entenderla como tal, nos tenemos que trasladar a ese siglo, con lo cual, Juanjo, yo estaría contigo hablando muchísimo más porque creo que es una época apasionante, hay que darle el valor que tiene a esta familia valenciana que llegó donde llegó y yo creo que deberían ser profetas en su tierra. Juanjo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Penélope. En el nombre del poder, ya saben, una novela que merece la pena y más ahora que llega la Navidad, es un regalo maravilloso. Nosotros nos quedamos, pero continuamos con más cosas. I ara anem amb uns guardons que premien l'emprenedoria femenina i rural. Es tracta dels Premis Impulsa de l'autoocupació de Creu Roja. Una quarta edició dels Premis Impulsa que porta en marxa des de 2020 i per la qual cosa especialment aposten per les persones amb ganes d'emprendre en qualsevol sector i també en qualsevol localitat. Cal destacar que un 80% dels projectes estan liderats per dones amb activitats que ja han superat la barrera d'estar funcionant més d'un any. Moltes d'elles en entorns rurals, confirmant així la necessitat de continuar generant oportunitats entre les persones més allunyades del mercat laboral, amb dificultats per a desenvolupar i consolidar les seues idees de negoci. I per això avui tenim amb nosaltres a dos d'eixos exemples. Per això avui parlem amb dos dels casos que des de València han obtingut el reconeixement de Creu Roja. Muy buenas noches, Raquel. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas noches, Elena. Gracias por estar aquí para contarnos, bueno, desde vuestro punto de vista, ¿no? ¿Qué os parecen estos premios? Y empiezo contigo. Raquel, a mí me gustaría que nos contaras un poquito en qué consiste tu negocio. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues Cenepharma Cosmetics es una marca de cosmética natural, vegana y sostenible. Y bueno, nació en el laboratorio de la farmacia que regentaba con mi hermana en un pueblo de la Sierra Calderona, en Gàtova. Y bueno, es una cosmética de proximidad, utilizamos
intentamos utilizar ingredientes kilómetro cero, no utilizamos perfumes y sí que también trabajamos mucho mano a mano con las farmacias, los herbolarios y el resto de tiendas que venden nuestros productos, pues dándoles formación, y de esta forma pueden dar un mejor consejo a la hora de recomendar un cosmético a una persona para que tenga la piel sana y bonita. Elena, en tu caso, recibes la mención especial en la categoría de mujer. Explícanos un poquito tu proyecto. Hemos escuchado a Raquel y ahora me gustaría escucharte a ti. Pues como bióloga intenté un poco fusionar mi pasión, que era la microbiología, con mi formación con mi pasión, la cosmética natural con la microbiología, y de ahí nace Lenis Biocosmetic, que es una marca de biocosmética avanzada para toda la familia, que intenta pues proveer productos para toda la familia usando microorganismos como principio activo. Entonces nace un poco en el laboratorio, en mi casa, y de allí pues ahora mismo estoy en el laboratorio del Parque Scientific y esa es un poco la evolución. A mí me gustaría que me contarais cómo antes de llegar a vuestros negocios, cómo llegáis a Cruz Roja, concretamente a estos premios, al proyecto Impulsa. Pues fue a través de una de las ayudas que tiene la Cámara de Valencia, que te ayudan pues para pedir temas de financiación y todo eso, a través de dos personas que me ayudaron muchísimo durante toda esa fase de búsqueda de financiación, y pues a través de allí unas personas trabajan también con Cruz Roja y así llegué a esta fase. Raquel, en tu caso, ¿cómo te ha ayudado Cruz Roja y cómo llegas hasta allí? Pues en mi caso fue por los cursos de formación, porque desde Cruz Roja hace muchos cursos de formación y claro, yo tenía que formarme además en todo lo que me he formado, en gestión, en marketing, en todas estas cosas, y desde Cruz Roja tienen estos cursos, talleres y desde ahí me propusieron y me acompañaron y me ayudaron a presentar mi candidatura a los premios Impulsa. Claro, me imagino que además, ¿no?, de vuestros proyectos también os tenéis que formar, como muy bien estabas comentando, pero también me imagino que necesitáis ese impulso, nunca mejor dicho, esa financiación, ¿no? ¿Cómo lo habéis logrado? Bueno, en mi caso estoy autofinanciándome y ahora, seguramente tendré que buscar financiación externa ahora que quiero darle un impulso a la empresa. ¿Y en tu caso, Elena? En mi caso pues fue a través de la Cámara de Valencia, de estas dos personas que me ayudaron y a la que estoy enormemente agradecida, a buscar pues financiación externa en forma de microcrédito. Ahora que ya habéis arrancado, ya estamos en el camino con estos dos proyectos maravillosos, me imagino que ahora ya vamos a otro escalón, vamos con otra meta. ¿Cuál es la siguiente? Sí. Bueno, en mi caso todavía el proyecto está en etapa como embrionaria, todavía no hemos fabricado. Se prevé que los productos se pondrán en el mercado en enero. Bueno. Entonces, pues el primer paso y la primera meta es poner esos productos en el mercado y después de eso, pues seguir innovando, fabricando y creando pues un rango de productos para cumplir todas las necesidades que tenga la familia. ¿Y en tu caso, Raquel? Pues en mi caso quiero afianzar este modelo de negocio de, vender además en farmacias, herbolarios, etcétera, pues darles las herramientas también con formación a estas tiendas para que puedan dar el mejor consejo posible. También me gustaría encontrar un distribuidor para poder, el siguiente paso sería encontrar un distribuidor para llegar a más tiendas y más farmacias y más herbolarios. Y me gustaría también contratar a un agente comercial que me ayudara. Y también me gustaría impulsar un poco el e-commerce, porque tengo un e-commerce y también pues darle algo de importancia también. Bueno, yo creo que enero del 2024 va a venir cargado de metas y yo creo que se van a cumplir seguro, pero yo quiero que ahora me digáis, ¿no?, cómo valoráis estos premios, este impulso al autoempleo de Cruz Roja y qué ha supuesto para vosotras. Sí. Pues la verdad que ser seleccionada entre tantas candidaturas
la verdad quiere decir que bueno, algo bueno se está haciendo y pues se está ayudando un poco a la sociedad creando cosas así que son interesantes. Y luego también el hecho de tener visibilidad. Como te dije, en un proyecto que es tan embrionario, que todavía no se ha puesto al mercado y todo, pues el tema visibilidad y todo eso es súper importante. Y pues estoy muy agradecida. Cabe destacar que había más de 100 candidaturas, con lo cual que vuestros dos proyectos, ¿no?, embrionarios, hayan sido seleccionados y premiados de esta manera, yo creo que es algo muy positivo, Raquel. Sí, la verdad es que bueno, coincido con Elena en que es verdad que te da visibilidad y bueno, te anima a seguir con el proyecto, y si gente de fuera del proyecto cree en ti, pues bueno, eso te anima mucho a seguir y pensar que lo estás haciendo bien. Lo estáis haciendo muy bien, porque de hecho por eso estáis aquí, porque Cruz Roja ha apostado por vosotras, y yo creo que enero, como estaba comentando antes, va a ser muy positivo, os van a traer esas metas y muchísimos más. Yo espero poder teneros aquí de nuevo para que me contéis, ¿te acuerdas cuando hablábamos de metas? Ya las hemos conseguido, ahora vamos un pasito más para allá. Raquel, Elena, muchísimas gracias, por estar esta noche con nosotros y hablarnos de estos maravillosos proyectos por parte de Cruz Roja, que siempre son cosas positivas. Ja veuen, del programa d'avui ens podem quedar amb una cosa molt positiva, i és que querer és poder. Amb aquest missatge ens anem, però els espere la setmana que ve així en el telar de Penélope, així que gaudisquen de la nit i siguen feliços. Adéu.